Hola, te saluda Mishasu. Hoy te presento una historia de terror del Museo de la Guerra Final de la Humanidad. No voy a contarte mucho sobre mí. No relataré la historia de mi vida aquí, porque no es relevante. Basta con decir que soy un tipo corriente con un trabajo bien remunerado pero poco interesante. Un trabajo que me permite perseguir mis dos pasiones en la vida, viajar y la historia. Desde joven siempre me ha fascinado la historia, y en particular, la historia militar, habiendo estudiado la materia en la escuela y en la universidad. De adulto sigo devorando libros, mientras aprovecho mi tiempo libre para visitar museos y antiguos campos de batalla en todo el mundo. He estado en todas partes, desde las playas de Normandía hasta las selvas del sudeste asiático, y he visitado instituciones tan diversas como el Imperial War Museum en Londres y el Museo Militar de la Revolución del Pueblo Chino en Pekín. Algunos pueden llamarlo una fascinación morbosa con la muerte y la destrucción, pero tengo una gran admiración y respeto por esos hombres y mujeres que lucharon tan arduamente y a menudo dieron sus vidas por causas que apreciaban tanto, y creo que sus sacrificios deben ser recordados. Del mismo modo, soy un gran creyente en el viejo adagio: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. Además de mis viajes, también soy miembro de varios foros y grupos en línea, junto con otros entusiastas de la historia militar de varias partes del mundo. Nuestro objetivo no es solo participar en debates animados, sino también intercambiar conocimiento y hallazgos. Verás, hay muchos pequeños y oscuros museos militares repartidos por todo el mundo, vinculados a batallas y conflictos de los que pocas personas son conscientes. A menudo, estas pequeñas exhibiciones a tiempo parcial están deterioradas y son de mala calidad, pero a veces encontramos gemas ocultas que cuentan historias que nunca llegaron a los libros de historia. Son hallazgos como estos los que compartimos en los foros para el beneficio de nuestros miembros compañeros. Fue a través de uno de estos hilos que oí por primera vez sobre el Museo de la Guerra Final de la Humanidad. Esta institución no tiene presencia en línea ni número de teléfono listado, y no está financiada por una subvención federal o estatal. Además, nadie en nuestro grupo sabía de qué consistían las exhibiciones del museo. El nombre en sí era un enigma, sugiriendo una predicción de un conflicto que podría ocurrir en el futuro. Logramos encontrar una dirección física, pero esto solo añadió incertidumbre. No revelaré la ubicación exacta del misterioso museo, por razones que se harán demasiado claras. Basta decir que está ubicado en algún lugar del medio oeste estadounidense, un sitio que podía describirse con justicia como en medio de la nada. Nada en Google Maps sugería que había un edificio significativo en las cercanías. Además, no encontramos batallas, ni siquiera escaramuzas en el área, ni durante la guerra civil, ni en los numerosos conflictos con las tribus nativas americanas. Todo lo que realmente teníamos para seguir era una reseña de un cartel anónimo que describió su visita al museo como una experiencia que le cambió la vida, y recomendó encarecidamente un viaje a la institución. Todo sonaba bastante sospechoso, y la mayoría de los miembros del grupo lo descartaron como un engaño. Sin embargo, aún estaba intrigado por el misterio, y como tuve suerte, tenía que asistir a una conferencia de trabajo en una ciudad a unas 2 horas en coche de la ubicación. Tenía un día libre antes de mi vuelo de regreso, así que decidí hacer el viaje. Me di cuenta de que podría ser una búsqueda inútil, pero pensé que valía la pena intentarlo. No si acaso encontraba una joya oculta. Nunca en mis peores pesadillas podría haber imaginado lo que realmente encontraría. El viaje esa mañana fue sin incidentes. Mientras salía de la ciudad hacia el oeste, dejando pronto atrás los suburbios arbolados y pasando rápidamente milla tras milla de tierras de cultivo planas. Siguiendo mi GPS, dejé la interestatal y me encontré conduciendo por un camino secundario mal mantenido y casi abandonado. Cuanto más me alejaba de la civilización, menos confianza tenía en encontrar algo significativo en este rincón apartado. Mi corazón se hundió cuando llegué al lugar y no encontré más que una gasolinera abandonada hace mucho tiempo, con bombas viejas y oxidadas y una estación de servicio vandalizada, su fachada de vidrio rota y el interior destrozado. Me sentí como un tonto, habiendo conducido hasta aquí para nada. Sin embargo, decidí salir de mi coche de alquiler y dar un paseo alrededor de la estructura decrépita, solo por si acaso encontraba algo de interés. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria que emergía del destartalado patio y caminaba en mi dirección, con una sonrisa amplia, pero de alguna manera siniestra grabada en sus labios. Di un paso atrás, mientras se acercaba, con la mano extendida. Era un individuo extraño, vestido con una chaqueta de tweed y un chaleco ajustado, y luciendo una barba gris bien cuidada y unas gafas elegantemente enmarcadas. Su amplia sonrisa parecía fingida, y había un destello en sus profundos ojos azules que sugería una malicia apenas oculta. En conjunto, el hombre tenía una apariencia inusual,
aunque exteriormente no se veía muy diferente de otros tipos académicos excéntricos que uno esperaría encontrar en instituciones peculiares. Sin embargo, había algo en él que me ponía nervioso. No parecía percatarse de mi incomodidad, ya que seguía extendiéndome la mano mientras me hablaba con una voz suave, pero claramente audible. «Buenos días, señor. Es un placer conocerlo. Confío en que su viaje hasta aquí no haya sido demasiado agotador». No quería darle la mano, pero me sentí obligado a hacerlo. Su apretón fue firme y su palma estaba helada. No sabía muy bien qué decir, así que murmuré mi respuesta. No, estuvo bien, gracias». «Oh, eso es bueno de escuchar», respondió el hombre con entusiasmo, después de soltar finalmente mi mano. «Bueno, señor, es un placer darle la bienvenida al Museo de la Guerra Final de la Humanidad. Soy el curador de este establecimiento, y será un honor para mí ser su guía en el recorrido de esta mañana». A estas alturas estaba completamente confundido, con varias preguntas rondando mi cabeza. Hice la más obvia. «Pero aquí no hay ningún museo, ¿verdad?». El curador se rió levemente antes de responder. «En realidad, sí lo hay, señor. Aunque entiendo su confusión, nuestra institución está, de hecho, ubicada bajo tierra, debajo de nuestros pies. Creemos que es mejor de esta manera, para mantener nuestra institución fuera del mapa». Esta explicación solo me confundió más. No entiendo. ¿Por qué no querrían que la gente supiera sobre este lugar? ¿No quieren atraer a más visitantes? El curador se rió de manera despectiva, casi burlona. «Bueno, señor, no somos el tipo de institución que desea atraer a las masas. Ciertamente, no querríamos autobuses llenos de turistas aquí, ¿verdad?». «No, señor. Preferimos atraer directamente a conocedores del conflicto como usted, aquellos que están dispuestos a hacer el esfuerzo adicional para encontrarnos». «De acuerdo», dije incómodo. Toda la situación levantó muchas banderas rojas, y comencé a cuestionar seriamente mi decisión de venir aquí solo. Acepté que el curador no parecía el tipo que me dispararía en la cabeza para robarme el coche y la cartera. Sin embargo, toda la situación era muy inquietante. No había manera de que pudiera saber que iba a venir hoy. Entonces, ¿por qué el hombre estaba esperándome aquí? No tenía sentido. Parecía captar mi incomodidad y me habló en un tono más comprensivo. «Puedo ver que tiene sus dudas, señor. Esto es comprensible. Nuestro pequeño museo es bastante poco convencional, después de todo. Sin embargo, le prometo que todas sus preguntas serán respondidas durante el recorrido. Ahora, ¿le gustaría acompañarme al ascensor?». «¿Qué? ¿Ahora?», dije con sorpresa. «¿No necesito comprar un boleto? ¿Y no vendrán otros visitantes?». El curador sonrió tenuemente mientras negaba con la cabeza. «No cobramos tarifa de admisión, y prefiero dar visitas personales. Mucho más personal, ¿no cree? Ahora, ¿vamos?». Dicho esto, me dio la espalda y comenzó a caminar hacia la gasolinera. Tenía que tomar una decisión en ese momento. Podía dar media vuelta y correr de vuelta a mi coche, o podría seguir a este hombre misterioso y ver a dónde me llevaría. Sé lo que debería haber hecho, pero aún sentía la atracción del misterio. La curiosidad puede ser una cosa peligrosa, y dejé que me venciera ese día. Lo seguí más allá de las bombas de gasolina en desuso y hacia el patio destrozado, casi tropezando con la basura y los escombros. Esto no se parecía a la entrada de ningún museo que hubiera visitado antes. Sin embargo, lo que atrajo mi atención fue la puerta del ascensor ubicada en el extremo trasero del edificio en ruinas. Parecía que había sido recién instalada a considerable costo. Acero inoxidable con una pantalla digital de pisos y botones iluminados y listos para presionar. El curador llamó al ascensor y observé cómo las puertas se abrían. «Después de usted, señor», dijo el curador, mientras señalaba el ascensor abierto. Dudé por solo unos segundos antes de dar un paso adelante, sintiéndome más que un poco incómodo cuando el curador me siguió adentro, y la puerta se cerró de golpe. No sé cuán profundo descendió el ascensor en las entrañas de la tierra, pero parecía que estábamos bajando eternamente. Durante todo el descenso, el curador se mantuvo perfectamente quieto. Su sonrisa desapareció mientras me miraba fijamente con ojos inexpresivos. Me sentí nervioso en ese momento, temiendo que el curador se lanzara con la intención de hacerme daño físico. Pensé que podría necesitar defenderme, pero él no movió ni un músculo. Sentí alivio cuando el ascensor finalmente llegó al piso inferior y las puertas se abrieron con un timbre, pero por supuesto, no tenía idea de lo que me esperaba. Salimos del ascensor y el curador me llevó por un largo corredor de concreto.
Me di cuenta de lo expuesto que estaba realmente allí abajo, mientras mi corazón latía más rápido y comencé a sudar profusamente. ¿Qué es este lugar?, pregunté con nerviosismo. El curador respondió sin volverme a mirar. Una antigua instalación del gobierno que adquirimos para nuestros propósitos. Una instalación gubernamental. Me imaginé un antiguo silo de misiles o un refugio antinuclear. Esto solo añadió misterio y a mí aprensión. Finalmente llegamos al final del pasillo y encontramos una puerta de seguridad que bloqueaba nuestro camino. El curador ingresó un código en un teclado, abriéndola e invitándome a entrar. Cuando crucé esas puertas, no podía creer lo que veía. Una vasta cámara subterránea, con un techo de al menos 60 pies de altura y con una longitud del tamaño de 2 campos de fútbol. Y el vasto búnker estaba lleno de hardware militar y armas, grandes pantallas que mostraban imágenes y muchas exhibiciones detrás de vidrio de Perspex. Era un verdadero tesoro de historia militar, haciendo de este uno de los museos más impresionantes que había visto. Lo único que faltaba era una tienda de regalos. Estaba realmente asombrado por lo que veía ante mí. Caminé hacia adelante en un estado de maravillado asombro, solo para que el curador me detuviera en seco, colocando una mano helada en mi hombro y susurrándome al oído: «Por favor, señor, debo insistir en que sigamos la visita oficial». «No entiendo», respondí. «¿Cómo consiguieron todo este equipo?» «Todo será revelado, señor. Solo necesita tener paciencia». «Ahora, ¿comenzamos?». Asentí con la cabeza y me sometí a sus deseos. Me llevó a la primera exhibición, con un cartel encima de la sección acordonada que decía: «El comienzo». El curador comenzó a hablar con un tono de voz autoritario. «¿Qué es la guerra, sino un acto de conquista? Y la conquista no es más que la explotación de la debilidad. El tiempo antes de la guerra final fue uno de decadencia, tanto moral como física. La civilización humana había alcanzado su punto más bajo durante la primera mitad del siglo XXI, como resultado inevitable de la corrupción, el conflicto, el terrorismo, las pandemias, la avaricia y la destrucción ambiental. Todo esto significaba que el momento era propicio para que los enemigos de la humanidad hicieran su jugada. Los enemigos de la humanidad. Esta expresión me desconcertó, pero permanecí en silencio por el momento, esperando averiguar más. Y por supuesto, jugamos nuestro papel en la promoción del caos, utilizando columnistas de quinta para sembrar miedo y odio. Me señaló una gran pantalla que de repente cobró vida. La pantalla mostraba imágenes de cámaras de seguridad de un complejo de oficinas dividido en cubículos, con trabajadores sentados y mirando monitores. Un segundo después, un hombre armado con un rifle de asalto irrumpió el edificio, disparando sin piedad a los trabajadores desarmados, cazándolos por el complejo mientras recargaba, matando al menos a una docena de personas antes de desaparecer de la pantalla, dejando sangre y cadáveres en el suelo tras él. El siguiente metraje mostraba a un hombre con un abrigo pesado entrando en lo que parecía un lugar de culto, con feligreses arrodillados en oración a lo largo de los bancos. El hombre caminó hacia la mitad del pasillo antes de ser notado, desechando repentinamente su pesado abrigo para revelar una bomba atada a su pecho. Antes de que alguien pudiera reaccionar, detonó el dispositivo y la señal de la cámara fue reemplazada por estática. Encontré el metraje de estos ataques terroristas excesivamente gráfico y de mal gusto, pero no hice ningún comentario. Junto a la pantalla de video había varias exhibiciones detrás de vidrio, un rifle de asalto AR-15 y un chaleco suicida, junto con detalles de numerosos otros ataques, así como varios esquemas para promover la división política y manipular los mercados financieros. Cuando terminé de revisar las exhibiciones y el material, el curador me llevó a la siguiente sección del museo, titulada «El primer golpe». No cabe duda de que has oído hablar de los 4 jinetes del apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. Bueno, los jinetes son un poco anticuados para esta era moderna, así que en su lugar reclutamos a 4 pilotos, agentes durmientes, confiables y respetados después de largas e ilustres carreras. Las últimas personas de las que sospecharías. Cuando se activaron, nuestros pilotos tomaron el control de 4 vuelos, coordinando simultáneamente 2 colisiones aéreas, matando cientos y sembrando miedo y confusión en todo el mundo. Encendí un video de noticieros mostrando explosiones en el cielo y escombros cayendo a la tierra. Me esforcé por recordar un ataque terrorista así, aunque noté que había similitudes con la atrocidad del 11 de septiembre. «Es una cosa terrible», dije,
Pero ya hemos visto ataques terroristas como este antes. ¿Qué hace que este sea peor? El curador asintió con la cabeza, sonriendo ligeramente mientras respondía. Lo que importaba no era el número de víctimas, sino las personas que murieron. Uno de los aviones llevaba al secretario general de la ONU, el segundo, al multimillonario tecnológico más rico del mundo, el tercero transportaba al jefe de la iglesia romana, y el cuarto, ese era el Air Force One, matando al presidente de los Estados Unidos y a la mayoría de su personal senior. Ya veo, respondí, apenas reprimiendo una sonrisa. Creía que recordaría si el presidente y el papa hubieran sido asesinados por terroristas el mismo día. Obviamente todo esto era falso. Pero ¿por qué alguien haría tales esfuerzos? Lo pensé por un momento, notando el gran costo que debe haber supuesto convertir este espacio, y la alta calidad de producción de las imágenes de los noticieros y videos mostrados. Creía que un gran estudio de Hollywood debería estar involucrado, y tal vez todo esto era para promover una nueva película de gran éxito. Tal vez me estaban filmando en este momento, esperando ver mi reacción. Esta era la única explicación lógica que se me ocurría, así que decidí seguir el juego y ver qué pasaba. El curador me explicó el resto de la exhibición, que incluía escombros de los aviones derribados y perfiles de las víctimas, y luego nos movimos a la siguiente área, titulada Conmoción y Pavor. El fin del mundo comienza de una manera adecuadamente climática, continuó el curador, con desastres aparentemente naturales de ferocidad sin precedentes, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Miles morirán en pocas horas, pero esto es solo el comienzo. Me señaló una pantalla que mostraba imágenes de calles de ciudades devastadas, inundaciones masivas arrasando acres de tierras de cultivo, y líneas de miles de refugiados huyendo de las áreas de desastre. Luego, el noticiero mostró tomas aéreas de enormes y profundos sumideros, docenas de ellos esparcidos a lo largo de fallas en cada continente. Los presentadores explicaban cómo cada agujero tenía cientos de pies de ancho y profundidad desconocida, y todos los expertos entrevistados estaban desconcertados por su aparición repentina. Mientras observaba las imágenes, el curador me susurró al oído, ofreciendo una explicación con solo 2 palabras escalofriantes: bocas del infierno. La siguiente pantalla mostró lo que parecía ser imágenes satelitales de uno de los sumideros. Me asombró ver docenas y luego cientos de lo que solo podía describir como bolas de fuego emergiendo del agujero y disparándose en todas direcciones. Una pared de llamas como nunca había visto antes. Un narrador hablaba sobre las imágenes con una voz monótona, explicando cómo cada bola de fuego tenía el tamaño de un automóvil y cómo parecían estar guiadas por un poder desconocido, cada una con un objetivo específico. Hay 1000 sumideros en todo el mundo, añadió el curador, y miles de bolas de fuego emergen de cada uno, lo que significa millones de ataques coordinados sobre cada nación-estado del planeta. Siguieron más clips, y quedó claro que las bolas de fuego eran prácticamente imparables. En una escena se disparó un misil tierra-aire, pero simplemente pasó a través de la orbe en llamas, sin siquiera desviarla de su curso. El siguiente clip mostraba un escuadrón de F-22 Raptors, volando en formación, todos siendo golpeados repentinamente en el aire, explotando en pedazos antes de que sus pilotos o sistemas de defensa automatizados pudieran reaccionar. Las imágenes cambiaron a edificios icónicos de todo el mundo: la Casa Blanca, el Pentágono, Westminster, el Kremlin y el Gran Salón del Pueblo, por nombrar algunos. Todos estaban en llamas, quemándose hasta los cimientos después de múltiples ataques. Debo admitir que todo se veía muy realista, incluso si la destrucción de monumentos famosos es un cliché de películas de desastres. Junto a las grandes pantallas había varios accesorios en exhibición, incluidos los restos carbonizados del escritorio Resolute, que normalmente se encuentra en la oficina oval. La ofensiva de Conmoción y Pavor fue un éxito, continuó el curador, paralizando los gobiernos globales y los comandos militares. El escenario está preparado para el comienzo de la campaña terrestre. Luego me llevó a la siguiente exhibición, simplemente llamada Invasión. Esta era la sección más grande del museo hasta ahora, y lo que vi allí realmente me sacudió hasta lo más profundo. Una proyección en una gran pantalla mostró una serie de imágenes impactantes de carnicería y muerte. La primera mostraba un portaaviones masivo en el mar abierto. El buque de guerra parecía navegar en mares tranquilos, hasta que el agua a su alrededor
comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo. Una enorme sombra apareció bajo la superficie. El tipo de sombra que solo podía haber sido proyectada por una criatura marina de tamaño increíble. El leviatán no salió a la superficie, sino que extendió sus 8 enormes tentáculos, cada uno de 40 o 50 pies de grosor. Los tentáculos apretaron su mortal agarre alrededor del cuerpo del vasto buque de guerra, usando una fuerza inmensa para tirar de él hacia abajo en el agua. Observé con horror asombrado cómo el portaaviones se volcaba, arrojando aviones y marineros indefensos a las aguas hirvientes abajo. La siguiente era una toma aérea de una playa, repentinamente asaltada por enormes criaturas serpentinas que emergían de las olas, deslizándose por las arenas hacia una línea de soldados y policías que intentaban montar una defensa sin mucho éxito. Disparaban a las serpientes con rifles y pistolas, pero las serpientes seguían avanzando. En un momento estaban sobre los defensores, literalmente devorando a los hombres al tragarlos enteros. Con las defensas derrotadas, los monstruos eran libres de atacar la ciudad más allá. El curador había permanecido en silencio durante varios minutos, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas, aunque ofreció un breve comentario antes de la siguiente escena. Nuestra ofensiva fue asistida por aliados locales, aunque muchos de ellos no fueron exactamente participantes voluntarios. Para enfatizar el punto, observé una película de una plaza abierta, que reconocí como la plaza de Tiananmen en Beijing. Una compañía de tropas chinas había establecido un perímetro defensivo, solo para ser asaltada por miles de civiles en un estado zombificado, gritando asesinato mientras literalmente se lanzaban contra la línea de soldados fuertemente armados. Las tropas abrieron fuego con todas las armas en su arsenal, masacrando a cientos en cuestión de minutos, pero la horda seguía avanzando, con zombies trepando sobre los cadáveres de sus camaradas para alcanzar su objetivo. Pronto, la horda abrumó a los soldados, literalmente desgarrando a los soldados en pedazos y ensuciando la plaza con su sangre y vísceras. Fue horrorífico, pero aún quedaba lo peor por ver. La siguiente toma mostraba las cámaras de casco de soldados moviéndose por área boscosa en la oscuridad, usando visión nocturna para observar sus alrededores. Los oí hablar entre ellos, a través de sus auriculares. Todos tenían acentos británicos, lo que me hizo pensar que debían ser fuerzas especiales del Reino Unido, probablemente el SAS. La atmósfera era tensa, y parecía que los soldados esperaban un ataque o emboscada en cualquier momento. De repente, hubo un rápido estallido de movimiento en el camino adelante, mientras una criatura saltaba sobre el soldado líder antes de que pudiera reaccionar, arrastrando su cuerpo a la maleza. Los gritos del hombre eran aún audibles cuando el comandante dio la orden de abrir fuego, y la pantalla se llenó de balas trazadoras y el caos de la batalla. Siguieron más ataques, con soldados siendo despedazados o arrastrados al bosque por criaturas que se movían tan rápidamente que eran imposibles de derribar. Y luego, el soldado con la cámara en el casco miró hacia arriba, viendo un monstruo encaramado en un árbol directamente sobre su cabeza. Iluminó a la criatura con la linterna montada en su arma, revelando lo que solo puedo describir como un hombre lobo, con dientes y garras afilados como navajas, y sus ojos ardiendo de un rojo demoníaco. El soldado apretó el gatillo un segundo después de que el hombre lobo saltara del árbol, pero ya era demasiado tarde. El monstruo se abalanzó sobre él, desgarrando y triturando su carne en un frenesí violento. El hombre gritó antes de que la señal de su cámara se cortara. La escena final del corto fue la más impactante. La vista de la cámara mostraba una calle de una ciudad en algún lugar de los Estados Unidos, una ciudad transformada en una zona de guerra. Un grupo de tropas estadounidenses había establecido un control de carretera y se enfrentaban a un enemigo aún no visto. El suelo temblaba, indicando que algo enorme y poderoso se acercaba por la calle, y un momento después apareció un enorme demonio, fácilmente de 50 a 60 pies de altura. Tenía la cabeza de un toro, con cuernos y un hocico lleno de enormes dientes, y sus ojos ardían tan rojos como el sol. Su cuerpo parecía el de un hombre, y sus poderosas piernas eran como las de una cabra, con pezuñas hendidas que agrietaban el asfalto mientras la monstruosidad marchaba por la calle suburbana. Los soldados abrieron fuego con rifles de asalto y una ametralladora montada en la parte posterior de un Humvee blindado, pero sus balas
No tuvieron ningún efecto, simplemente rebotaron en el cuerpo de la bestia, como si su piel estuviera hecha de acero. De repente, se disparó un proyectil desde algún lugar fuera de la pantalla, probablemente un misil de hombro o RPG. El proyectil golpeó al demonio en su torso, haciendo que la bestia rugiera de dolor y enojo. El monstruo reaccionó, sacando un arma de su funda, una espada hecha de fuego, y al menos del tamaño de 2 hombres. Con un solo y poderoso barrido, acabó con una docena de soldados, literalmente partiéndolos en 2, llenando la calle con sus intestinos y órganos internos. Los hombres gritaban, mientras el demonio usaba su espada para atravesar el techo del Humvee, antes de continuar su avance, resonante por la calle llena de sangre. Un momento después, otros 2 demonios, tan grandes y fuertes como su líder, aparecieron en la escena, rematando a cualquier sobreviviente con sus espadas, o aplastándolos bajo sus pezuñas. Había muchas otras escenas de brutales atrocidades y monstruos acechando la tierra, pero, por impactantes que fueran las imágenes, no eran nada comparadas con las exhibiciones ubicadas en esta sección del museo. El curador me dirigió hacia un grupo de soldados maniquís detrás del vidrio, una docena de tropas de diferentes ejércitos, estadounidenses, rusos, chinos, indios y otros, todos vestidos con uniformes de combate nacionales y con rifles de asaltos pegados a sus pechos. Solo al inspeccionar más de cerca me di cuenta de que no eran maniquíes de plástico disfrazados, sino cadáveres momificados, hombres muertos, con piel descolorida, sus ojos removidos y cuencas vacías mirándome. Los cuerpos eran aterradoramente realistas y totalmente grotescos. Miré al curador en busca de una explicación, pero él solo se encogió de hombros antes de responder. Me gustaría decir que lucharon valientemente, pero la verdad es que la mayoría de los ejércitos de la humanidad fueron aplastados en cuestión de días. Negué con la cabeza en incredulidad, asombrado por los extremos a los que habían llegado. Aún hipnotizado, recorrí el resto de las exhibiciones mientras el curador pacientemente esperaba que terminara. Sobre mi cabeza colgaba el fuselaje de un jet F-35 Lightning. Una de sus alas había sido derribada, pero por lo demás estaba casi intacto. Miré su cabina destrozada y noté que los restos carbonizados del piloto aún estaban adentro. Debajo del avión había un tanque ruso T-14, Armata, con un enorme agujero claramente visible en la parte superior de su torreta, haciéndolo parecer una lata perforada. Había muchos más vehículos y armas en exhibición, hardware militar de última generación que había costado millones de fabricar y mantener, ahora reducidos a piezas inútiles de chatarra. Era una vista extraordinaria, pero aterradora, y comencé a cuestionar los motivos de quienquiera que hubiera organizado todo esto. Cuando terminé mi revisión, el curador me señaló otra gran pantalla y me ofreció una narrativa adicional. Los remanentes supervivientes de los líderes políticos y militares de la Tierra se refugiaron en sus búnkers. Durante los días finales, desesperados y sin opciones, autorizaron ataques nucleares contra nuestras bocas del infierno, esperando poder detener la invasión. Pero lamentablemente, solo lograron matar a millones de su propia gente, acelerando la destrucción del planeta. La pantalla mostró imágenes de ataques de misiles balísticos intercontinentales, detonaciones nucleares más brillantes que el sol, nubes en forma de hongo ascendiendo a los cielos y paisajes devastados, con ciudades enteras reducidas a ruinas y escombros. Apareció un mapa que mostraba las ubicaciones de los ataques nucleares, dispersos por todo el mundo. El resultado de sus ataques coordinados sería seguramente catastrófico. El curador me dio tiempo para asimilar todo antes de llevarme a la siguiente y penúltima sección, titulada Los botines de guerra. Con la victoria asegurada, llegó el momento para que mi maestro reclamara lo que legítimamente le pertenece, es decir, los cuerpos y almas de los conquistados. Me llevó a través de una grotesca exhibición de cabezas humanas cortadas, de alguna manera preservadas y montadas sobre picas detrás de un vidrio de Perspex. Sus ojos muertos, aún abiertos y mirándome de manera acusatoria. Las cabezas decapitadas pertenecían a líderes políticos, militares, empresariales y religiosos, varios de los cuales reconocí por las noticias. El parecido era asombroso, hasta el más mínimo detalle. Pasé junto a la macabra exhibición, encontrando toda la experiencia extremadamente inquietante. Vi al curador observándome mientras avanzaba por la sombría exhibición. Noté que estaba sonriendo. Aparentemente,
disfrutando de mi incomodidad y disgusto. Cuando terminé, me dirigió hacia una pantalla final, permitiendo que las imágenes hablaran por sí mismas, y el letrero arriba decía, un mundo transformado. El video mostraba clips de paisajes devastados y sin vida, el sol bloqueado por una espesa nube de polvo radiactivo. Luego vino la imagen de un enorme demonio de pie sobre un grupo de prisioneros derrotados, riendo cruelmente mientras usaba su espada de fuego para cortar a los prisioneros en pedazos. Y finalmente, las espantosas imágenes de una fila de refugiados demacrados, marchando lentamente a través de una tierra muerta. Hombres, mujeres y niños, muchos mostrando signos de envenenamiento avanzado por radiación, con la piel gravemente quemada y sus cuerpos cubiertos de tumores cancerosos. Estaban totalmente derrotados, con la cabeza baja mientras avanzaban hacia un destino desconocido. Varios caían al barro, tan débiles que no podían continuar, y sus compañeros refugiados no hacían ningún esfuerzo por ayudar a las víctimas, sino que seguían con su sombría marcha de la muerte hacia la nada. Me sentí físicamente enfermo después de ver estas horribles escenas, y me tomó un momento recomponerme y volver a la realidad. Todo lo que había visto, todo lo que me había mostrado, parecía tan real, pero tenía que recordarme que no podía hacerlo. Me volví hacia el curador, que estaba silencioso a mi lado, con la intención de desafiarlo y exponer su macabra farsa. Bueno, señor, comencé, es todo un espectáculo el que me ha montado hoy. Obviamente, ha invertido mucho esfuerzo y dinero, pero creo que es hora de que me diga la verdad. ¿Cuál es la verdadera historia aquí? ¿Cuál es su agenda? El curador me sorprendió respondiendo con una risa. Su fuerte carcajada resonó por las paredes. Honestamente, señor, después de todo lo que ha visto y oído, ¿aún no lo cree? Por supuesto que no, resoplé con incredulidad. Ninguno de los eventos que me ha mostrado han sucedido en el mundo real. No han sucedido, aún, respondió él con astucia. Lo que ha visto es el futuro. Este es el destino de la humanidad. Ahora fue mi turno de reír. Ridículo, exclamé. ¿Me toma por un idiota? El curador sonrió, y noté un destello malicioso en sus ojos. Bueno, señor, veo que es del tipo escéptico, pero no se preocupe. Tenemos una exhibición privada especial para personas como usted, para aquellos que requieren pruebas indiscutibles. Si me sigue al anexo, me llevó hasta la pared del fondo del búnker, donde había otra puerta de seguridad. Rápidamente introdujo un código para abrir la puerta y revelar una cámara oscura en su interior. Con algo de aprensión, caminé hacia la oscuridad, notando el hedor en el interior, que me recordaba un zoológico o perrera. La oscuridad era total, y el silencio ensordecedor, hasta que el curador encendió las luces y el infierno se desató. Ya que fui golpeado por una confluencia infernal de vistas y sonidos, tan aterradores que me vi obligado a retroceder, solo para encontrar la puerta de seguridad cerrada, atrapándome dentro con estos horrores indescriptibles. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente valiente como para darme la vuelta, me encontré cara a cara con un ejército literal de pesadillas, monstruos apenas contenidos y tan enloquecidos como el infierno. Vi una enorme bola de fuego, igual a las que aparecían en la película, ahora encerrada detrás de una gruesa pantalla de vidrio. Ardía tan brillante como el sol, mientras chocaba contra las paredes de su prisión. Y cuando examiné la órbita ardiente en mayor detalle, juré que podía ver un rostro humano dentro de las llamas, una alma atormentada, atrapada en su interior. En el otro lado de la cámara había un hombre lobo sediento de sangre, atrapado en una jaula, gruñendo y mostrando los dientes mientras intentaba liberarse. Sus ojos rojos ardían con odio, mientras sus garras y dientes desgarraban las barras de metal. Más allá del lobo había un enorme tanque de agua que contenía una serpiente de escamas verdes, de al menos 20 pies de largo, con colmillos tan largos como cuchillos para carne. Circulaba frenéticamente el tanque, salpicando agua turbia contra el vidrio. Y por último, pero ciertamente no menos importante, estaba el monstruo encadenado y detrás de un vidrio reforzado al final de la cámara. Un demonio tan alto que sus cuernos casi tocaban el techo. La monstruosidad era casi idéntica a las que había visto en los videos, casi 60 pies de altos, con la cabeza de un toro, el cuerpo de un hombre y las pezuñas hendidas de una cabra. El demonio rugió mientras luchaba con sus cadenas, sus ojos malvados enfocados en mí mientras tiraba con todas sus fuerzas. Me acobardé en la esquina, aterrorizado y temiendo por mi vida.
ya que creía que los monstruos se liberarían y me despedazarían en cualquier momento. Pero el curador tenía el control de las criaturas y fue capaz de calmarlas con un simple chasquido de dedos, terminando con su frenesí y reduciendo a los monstruos a un estado dócil. Sacudí la cabeza en incredulidad. El sudor frío goteaba de mi frente mientras murmuraba mis siguientes palabras en estado de shock. ¿Es todo real? Sí, respondió el curador firmemente. ¿Cuándo sucederá?, pregunté con los labios temblorosos. El curador se encogió de hombros. Cuando las condiciones sean adecuadas. Podría ser en 1 año o en 5, pero ten por seguro que sucederá pronto. Respiré hondo. 1.000.000 de cosas cruzaban por mi mente en ese momento, pero había un miedo que se destacó de inmediato. ¿No me vas a dejar salir de aquí, verdad?, pregunté nerviosamente, porque ahora sé la verdad. El curador volvió a reír a carcajadas. Al contrario, señor, la visita ha terminado y es libre de irse cuando quiera. Estaba confundido y sospechaba de una trampa. Pero sé todo. ¿No tienes miedo de que le cuente a la gente lo que he visto? Cuéntaselo a quien quieras, respondió con un encogimiento de hombro desdeñoso. Nadie te creerá. Este museo no permanecerá en esta ubicación y no tendrás pruebas de que lo visitaste. A lo sumo, contribuirás a la corriente subterránea de miedo y paranoia existente, lo cual solo ayudará a los planes de mi maestro. Sacudí la cabeza en incredulidad, sintiéndome débil mientras los monstruos continuaban mirando fijamente. ¿Realmente crees que te saldrás con la tuya?, exigí. Oh, sé que lo haremos, respondió con confianza, el brillo en sus ojos convirtiéndose en una mirada de pura maldad. El destino de la humanidad ya está escrito en piedra. El reino de fuego está cerca. Ahora, si es tan amable, señor, el museo cerrará pronto y realmente debería irse. El curador cumplió su palabra, ya que me escoltó hasta el ascensor y de regreso a mi coche en la superficie. Me permitieron irme sin problemas. También tenía razón en otra cosa. Nadie creyó mi historia, ni mis amigos, ni mi familia, ni los otros miembros del foro, ni la policía, ni siquiera varios sacerdotes con los que hablé. Todos pensaron que estaba loco. La policía fue al lugar, pero no encontraron evidencia alguna de una cámara subterránea o un ascensor, y el enigmático curador no se veía por ninguna parte. Nunca he encontrado ninguna prueba sólida que confirme mis afirmaciones, pero los rumores persisten en línea, con publicaciones anónimas que hablan de museos misteriosos apareciendo en lugares remotos. Siberia Oriental, el desierto australiano y las montañas del Tíbet han sido mencionados, pero nunca hay nada definitivo. Así que he venido aquí a contar mi historia, con la sincera esperanza de que alguien me crea. Las cosas que he visto, los horrores que se me revelaron, no puedo vivir con ellos. No creo que el destino de la humanidad sea inevitable. Debemos luchar, ya sea por medios convencionales o con la ayuda de un poder superior. Debemos prepararnos y, en última instancia, prevalecer contra las fuerzas del mal, porque la alternativa es demasiado terrible como para contemplarla. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishacho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.